Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Imagina una voz que no solo canta, sino que acaricia el alma. Una voz que lleva el peso del amor perdido, la lucha personal y la esperanza inquebrantable. Esa voz pertenece a José José, el príncipe de la canción, un hombre cuya vida fue una balada épica, tejida con hilos de gloria, dolor y redención. Desde las calles humildes de Azcapotzalco hasta los escenarios más grandes del mundo, su música tocó millones de corazones en México, América Latina y más allá. Pero detrás de cada nota, había un hombre enfrentando batallas que pocos podían imaginar. Hoy, en este viaje, te invitamos a descubrir la vida de un ícono que transformó el desamor en arte y el sufrimiento en legado. Prepárate para reír, llorar y cantar con el hombre que enseñó al mundo a sentir desde el alma. José Rómulo Sosa Ortiz nació el 17 de febrero de 1948 en Azcapotzalco, Ciudad de México, en un hogar donde la música era el corazón de la familia. Su madre, Margarita Ortiz, una concertista de piano, llenaba la casa con melodías clásicas, mientras su padre, José Sosa Esquivel, un tenor de la Ópera Nacional de México, traía la pasión de los grandes escenarios. Pero la vida no fue un cuento de hadas. El alcoholismo de su padre marcó su infancia, y tras su abandono, el joven José, a los 15 años, tomó la guitarra para cantar serenatas en las calles de México, ayudando a sostener a su madre y hermanos. Su voz, cargada de emoción, comenzó a destacar en pequeños eventos. A los 19 años, en 1967, formó el trío Los Peg junto a Enrique Herrera y Gilberto Sánchez, tocando el bajo y contrabajo en bares y eventos, interpretando música popular que ya dejaba ver su talento vocal. Animado por el cantante Pepe Jara, José decidió enfocarse en la balada romántica, un género que le permitió expresar su sensibilidad. Su gran oportunidad llegó en una fiesta privada, donde la hermana de un amigo, secretaria del director de Orfeón Records, lo conectó con su primer contrato discográfico con RCA en 1969. Ese año lanzó su álbum debut, Cuidado, también conocido como José José, con temas como Solo una mujer, Pero te extraño, que mostraron su capacidad para transmitir el dolor y el amor. Aunque el álbum no fue un éxito masivo, captó la atención de la industria. Fue en 1970, con su segundo álbum, La nave del olvido, cuando su carrera despegó. El sencillo homónimo, escrito por Dino Ramos, alcanzó el número 1 en México, Colombia, Argentina y Chile, y se coló en listas de Rusia, Japón, España e Israel, marcando el inicio de su leyenda como el príncipe de la balada romántica. En 1970, con apenas 22 años, José José cambió la historia de la música latina. En el segundo Festival Mundial de la Canción Latina, celebrado en el Teatro Ferrocarrilero de México, interpretó El Triste, una balada escrita por Roberto Cantoral que narraba el dolor de un amor perdido con una intensidad desgarradora. Aunque quedó en tercer lugar, su actuación fue tan impactante que el público lo ovacionó de pie durante minutos, opacando a los ganadores. Ese momento, capturado en blanco y negro, fue el nacimiento de una leyenda. El Triste se convirtió en un himno, y su álbum homónimo consolidó su lugar en la música romántica. En 1976, firmó con Ariola Records, una disquera que le permitió colaborar con compositores legendarios como Manuel Alejandro, Juan Gabriel, Camilo Sesto y Rafael Pérez Botija. Ese año lanzó El Príncipe, cuyo sencillo homónimo le otorgó el apodo inmortal de El Príncipe de la Canción. Canciones como Gavilán o Paloma, inspirada en su propia vida, y Amar y Querer, escrita por Manuel Alejandro, capturaron el corazón de millones con su profundidad emocional. En 1983, su álbum Secretos, con temas como Lo dudo, El amor acaba y Lágrimas, vendió 11 millones de copias y permaneció 40 semanas en el número 1 de Billboard, convirtiéndose en un hito de la música latina. Su voz de barítono, descrita como un lamento que abraza, no solo cantaba, conectaba almas, haciendo que cada oyente sintiera su propio dolor en sus notas. En los años 70 y años 80, José José se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió la música. Su carisma y talento lo llevaron al cine y la televisión, donde demostró ser un artista completo. En 1971, protagonizó Buscando una sonrisa, una película que mostró su naturalidad frente a la cámara. En 1985, Gavilán o Paloma, dirigida por Alfredo Gurrola, llevó su vida al cine, con José interpretándose a sí mismo en una historia que mezclaba su ascenso a la fama con sus luchas personales.
Su discografía creció con álbumes icónicos como Amor, Amor, Romántico y Mi Vida, este último un reflejo autobiográfico de sus altibajos. Colaboraciones con gigantes como Juan Gabriel, Camilo Sesto y Consuelo Velázquez produjeron baladas atemporales como Almohada, Lo pasado pasado y Si me dejas ahora. Con ventas estimadas entre 100 y 250 millones de discos, José José fue un coloso de la música latina, acumulando 9 nominaciones al Grammy y recibiendo el Latin Grammy en 2004. Su impacto no se limitó a los escenarios. Participó en el proyecto filantrópico Cantaré, Cantarás junto a artistas como Plácido Domingo y Julio Iglesias, recaudando fondos para niños en Latinoamérica, y recibió reconocimientos como las llaves de ciudades como Nueva York y Los Ángeles. La fama, sin embargo, trajo un costo devastador. Desde los 20 años, José José luchó contra el alcoholismo, un legado doloroso heredado de su padre, quien murió a los 45 por la misma adicción. En los 80, el abuso de alcohol y las drogas, que usaba para mantenerse en pie durante conciertos, devastó su salud. El uso prolongado de cortisona, administrada para tratar inflamaciones y mantener su rendimiento, dañó sus cuerdas vocales, requiriendo múltiples cirugías que afectaron su capacidad para cantar. La cortisona también contribuyó a problemas óseos, llevándolo a necesitar una prótesis de cadera en años posteriores. Sus matrimonios reflejaron su caos personal. En 1971, a los 23 años, se casó con Natalia Kiki Herrera, nieta de Plutarco Elías Calles, una relación tormentosa que terminó en 1973. En 1976, se unió a Añel Noreña, pero el matrimonio colapsó en 1991 debido a fraudes financieros de su cuñado y manager, quien manejaba sus ganancias. En 1995, se casó con Sara Salazar, madre de su hija Sarita, quien lo acompañó hasta su muerte. Los problemas financieros se acumularon, malas decisiones, gastos excesivos y fraudes lo dejaron en bancarrota. En los 90, tocó fondo. En 1993, buscó ayuda en un centro de rehabilitación en Minnesota, enfrentando 5 recaídas antes de lograr sobriedad. Su lucha no fue solo contra las adicciones, sino contra un entorno de amistades por conveniencia y conflictos familiares que lo arrastraron a la obscuridad. Contra todo pronóstico, José José resurgió como un fénix, un testimonio de su fuerza interior. En los 2000, lanzó Tenampa, un álbum que rendía homenaje a la música mexicana, y participó en programas como La Fea Más Bella, donde su carisma seguía intacto. Su autobiografía Esta es mi vida fue una catarsis, donde relató sus batallas contra el alcohol, la depresión y la pérdida de su voz. Sacar todo en este libro fue como despojarme de un peso que llevaba guardado, escribió. A pesar de enfermedades devastadoras, enfisema, enfermedad de Lyme, retinopatía diabética y una hernia que afectó aún más sus cuerdas vocales, siguió cantando con una pasión que conmovía. En 2017, un diagnóstico de cáncer de páncreas marcó sus últimos años, llevándolo a entrar y salir de hospitales. José José falleció el 28 de septiembre en Florida, a los 71 años, dejando un vacío en el mundo de la música. Su legado, sin embargo, es eterno. José José fue mucho más que un cantante, fue un hombre que con su voz supo transmitir la vulnerabilidad, la pasión y las emociones más profundas del ser humano. Con cada interpretación, nos regalaba un pedazo de su alma, haciendo que millones de personas alrededor del mundo se vieran reflejadas en sus letras y melodías. Su talento lo convirtió en un verdadero príncipe, un artista que supo transformar el dolor en poesía y la música en un puente eterno hacia los corazones de su público. Pero su vida no fue fácil. Como en una tormenta implacable, José José enfrentó tempestades personales y batallas internas que pusieron a prueba su espíritu. Su lucha contra las adicciones, sus problemas de salud y las caídas que parecían no tener fin lo convirtieron en un ser humano real, cercano y vulnerable. Y sin embargo, a pesar de las adversidades, siempre se levantaba, siempre regresaba, porque su amor por la música y por su gente era más fuerte que cualquier tormenta. José José dejó claro que el verdadero arte no se mide en discos vendidos o en premios recibidos, sino en la huella imborrable que se deja en la memoria de quienes escuchan. Su voz, cargada de verdad y sentimiento, trascendió fronteras y generaciones, convirtiéndose en un símbolo universal de amor y desgarro. Cada nota que cantaba era una caricia, y al mismo tiempo, una confesión, recordándonos que todos somos frágiles, pero que en esa fragilidad también radica nuestra belleza. Hoy, aunque su voz física se apagó, su legado sigue vivo. Sus canciones continúan siendo refugio para quienes aman, sufren o buscan consuelo. José José nos enseñó que el dolor puede transformarse en arte, que la música puede ser un salvavidas en medio de la desesperanza, y que incluso un hombre marcado por la tormenta puede convertirse en eterno. Él no solo conquistó escenarios, conquistó corazones, y ese es el triunfo más grande que un artista puede alcanzar. Por eso, cuando hablamos de José José, no hablamos solo de un ídolo musical,
Hablamos de un hombre que supo ser humano, que compartió sus heridas con el mundo y que, a través de su voz, nos enseñó a sentir sin miedo. Su vida fue una montaña rusa de luces y sombras, pero su esencia quedó inmortalizada en cada canción. El príncipe de la canción seguirá reinando en la memoria de millones, porque su voz, su entrega y su verdad trascendieron el tiempo. Y así, mientras alguien escuche su música y sienta que en ella late un pedazo de su propia historia, José José nunca habrá dejado de existir. Si esta historia te conmovió y quieres seguir recordando a las grandes figuras que dejaron una huella imborrable en la música, el arte y la vida, te invito a suscribirte a este canal, Vidas que dejaron huella. Aquí seguiremos celebrando el legado de quienes, como José José, nos demostraron que los verdaderos ídolos jamás mueren, porque viven eternamente en el corazón de quienes los escuchan.